Los mexicas eran los guapos de la cuadra, los capos, los reyes del mambo, los cracks. Y bueno, pues en todas estas historias siempre hay un poco de mala vibrez, de envidia. ¿Y de quién era esta envidia? Obviamente de los tlaxcaltecas. Bueno, en realidad no era tan así, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar de la conquista de México y vamos a desmitificar un poquito de todas esas cosas que algunas nunca sucedieron en realidad, otras sí sucedieron, pero de una manera pues un poco menos romántica, ¿no? Sin tantos adornos. Pero la verdad, la historia de la conquista de México es una historia totalmente increíble, es una historia que tiene violencia, tiene pasión, tiene belleza, tiene repercusiones importantísimas y yo creo que también habla de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces eso está totalmente increíble. Prepárense. Vamos a comenzar. Primero, vamos a contextualizar un poquito, ¿no? Saber qué es lo que estaba sucediendo. Por una parte tenemos obviamente a los mexicas. Y por otra parte tenemos a los españoles, ¿no? Entonces vamos a tomar cómo estaban sucediendo las cosas para ambos en ese momento en el mundo y cómo fue ese golpe, ¿no? Que se dieron entre ellos dos, ese encontronazo, algo brutal totalmente. Primero, los aztecas. Los aztecas eran una civilización muy avanzada para su época. Una civilización que en 200 años había levantado un imperio, 200 años aproximadamente, ¿no? Y un imperio de maravillas. Su capital era una ciudad brutal, algo impresionante, ¿no? O sea, algo muy ordenado, hecho en base a lo que tenía el medio ambiente, nada de las cosas que vivimos hoy en día con tráfico y todo eso, ¿no? Y era una tierra de maravillas. Los mexicas eran los guapos de la cuadra, los capos, los reyes del mambo, los cracks. Y bueno, pues en todas estas historias siempre hay un poco de mala vibrez, de envidia. ¿Y de quién era esta envidia? Obviamente de los tlaxcaltecas. Bueno, en realidad no era tan así, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, los aztecas tenían esta civilización que les había costado muchísimo trabajo. Eran personas súper trabajadoras, nada de levantarse tarde, nada de eso, no. O sea, ellos desde antes de que hubiera luz ya estaban trabajando, ¿no? Y ya terminaban sus actividades y pues tenían un poquito de descanso como todos, pero eso es salirse del tema. Entonces, regresando, los aztecas tenían una civilización hecha en base a trabajo, a sudor, a sangre, ¿no? Y algo increíble de esto es que, bueno, ellos todavía no tenían acceso al caballo, ¿no? Cuando vemos la dimensión de su imperio, que es básicamente la parte central de lo que es México, o sea, son miles de kilómetros, ¿no? Y estos cuates tenían a esos miles de kilómetros organizados de una manera centralizada, ¿no? Súper bien, nada se salía de su control y en cualquier momento ellos estaban ahí. Eso es algo súper difícil porque lo tenían que hacer a pie, ¿no? Si nos imaginamos nosotros que nos da flojera en cualquier momento salir a caminar o algo así, pues los aztecas lo tenían todo controlado a pie, o sea, algo brutal, ¿no? Algo brutal. Vivían bueno, su ciudad era así algo increíble, donde tenían palacios, tenían todo muy organizado, ¿no? Tenían todo organizado, tenían un mercado que era para el comercio, tenían grandes lugares para producir comida. ¿Por qué? Porque un ejército siempre va sobre sus estómagos, ¿no? Y los aztecas eran personas muy bien comidas, eran personas que tenían una cultura muy desarrollada. Y bueno, básicamente eran los absolutos señores de todo lo que es la parte central de México, excepto Tlaxcala. Pero estos absolutos señores pues no hacían las cosas de gratis, básicamente, ¿no? Hay algo importantísimo, súper padre, que es el Códice de los Tributos. El Códice de los Tributos, ¿qué es lo que habla? Básicamente es donde los aztecas dicen, tú nos tienes que pagar esto, ¿no? Y está en papel, está numerado y ahí no hay quien se salve. Entonces, algo chistoso de este Códice de los Tributos es que, para que entendamos un poquito la contextualización, el momento, ¿no? Estos cuates colocaban básicamente el nombre de la Tepetl o del señorío, porque eran ellos un imperio. Un imperio quiere decir que básicamente tú tienes muchísimos señoríos menores que te tienen que pagar un tributo, ¿no? Son señoríos satelitales a los que tú estás
rigiendo y te tienen que pagar un tributo. Bueno, ellos tenían muchísimo de estos señoríos, ¿no? Entonces, en este códice vemos que ellos tenían el nombre de la Tepetl o del señorío de este lugar al que le cobraban, y al ladito tenían un glifo que es la escritura de los aztecas, y este glifo es de una casita o un templo así como que desmoronándose e incendiado, y ese glifo quería decir básicamente que ese señorío ya se encontraba pagando tributos. O sea, es un pensamiento muy conquistador, muy brutal, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería decir ese glifo es que nosotros como aztecas llegamos y destruimos tu Calmecac para comunicarnos contigo, ¿no? Y expresar que pues queremos que tú estés dentro de nuestro imperio, ¿no? Y tú nos tienes que pagar tributos y bueno, todo va a estar bien. Entre otras cosas que nos tienes que pagar, no solo son tributos en especie, ya sabes, por ejemplo, maíz, pieles, chile y todo eso, sino también tienes que darnos personas para sacrificar, ¿no? Porque pues eso es lo que dentro de nuestro pensamiento hacemos, porque nuestro Dios necesita ese alimento para que el cosmos pueda seguir viviendo, para que tú puedas levantarte, para que puedas trabajar, para que puedas darnos el tributo. O sea que básicamente todo el mundo sale ganando, ¿no? Y bueno, esa era la situación de los aztecas en ese momento. Eran personas que pues tenían un imperio muy poderoso y sí tenían a punta de lanza de obsidiana a muchísimas personas, excepto a los tlaxcaltecas. Y esto está muy interesante. Bueno, ahora vamos del otro lado, ¿no? Del otro lado, literalmente del otro lado de Charco, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos a una España que acaba de salir de esta guerra, ¿no? De esta guerra donde está reconquistando la península ibérica, donde pues están expandiéndose, ya tienen para estos momentos ya tienen a Cuba. No solo ya la tienen conquistada, sino ya tienen con un sistema administrativo. O sea, ahí ya era como una lanzadera espacial desde donde todos estos cuates empezaban a lanzar sus misiones, ¿no? Ya estaba algo súper organizado, muy bien. Y tenemos algo muy interesante que es un personaje de la época, ¿no? Yo creo que ahorita está de moda ser youtuber. En ese momento estaba de moda ser un conquistador. ¿Y qué era lo que hacía un conquistador? Bueno, pues un conquistador básicamente era una persona que en algunos casos era como que una realeza baja por ahí. O sea, como que no tenía mucha oportunidad en España, ¿no? Ya básicamente todo estaba repartido en España. Y entonces estos cuates pues no tenían básicamente nada que perder, ¿no? Eran personas que sabían que estaban lanzando a la aventura. Los viajes por el mar eran súper peligrosos. De hecho, por eso ponen en los mapas de esa época como que monstruos y todas esas cosas, ¿no? Entonces eran cosas muy peligrosas. Si tú llegabas del viaje, pues si llegabas a las tierras a las que tú querías llegar, porque en ocasiones había todavía algunos errores o podría haber tormentas o otras situaciones, todavía tenías que enfrentarte pues a las personas, ¿no? Que estaban en estas tierras. Tenías que enfrentarte a las dificultades como por ejemplo las enfermedades y todas esas cosas. O sea, básicamente era algo súper arriesgado, pero como no tienes mucho ¿qué más ganar en España? Pues es como ir por todo o nada, ¿no? Básicamente en España tienen una frase que es matar o morir. Y esa era la mentalidad que tenían pues todos estos conquistadores. Algo importantísimo es que estos conquistadores tenían como que un espíritu como que emprendedor, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey no estaba dándoles directo, así como que muchísimo dinero, toma hombres, no. Ellos tenían que organizar esto de alguna manera. En algunos casos sí los ayudaban, pero no era así como que wow, lo máximo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que le pedía el rey a estos conquistadores? Bueno, el rey le pedía, número uno, vamos a poner las cosas claras, yo necesito el dinero, ¿no? Como toda buena relación, el dinero habla. Entonces, aquí a estos cuates le decían, ¿sabes qué? Necesito que me des la quinta parte, o lo que se llamaba el quinto real, básicamente un impuesto del 20%, ¿no? Entonces, por cada tonelada de oro, pues ahí lo fundes, me lo mandas, ¿no? Y ya, pues ya lo demás, tú sabrás qué haces con eso. Principalmente se utilizaba para pagar lo que era la aventura en lo que había salido y todo eso, ¿no?
Bueno, en segunda tienes que reclamar estas tierras, obviamente en nombre de España, ¿no? Porque pues estamos colonizando el mundo y todo se tiene que repartir, todo el mundo se estaba repartiendo por las potencias europeas. Y en tercero, algo importantísimo es que tienes que llevar la fe, ¿no? Tienes que llevar la fe porque pues hay muchas almas por ahí perdidas, ¿no? Y pues es nuestro deber como católicos rescatar a esas almas de esa perdición en la que se encuentran, ¿no? Y bueno, pues entonces se lanzaban los conquistadores a realizar todas estas conquistas. Y ahora vamos a hacer, ya que tenemos más o menos el contexto de estas dos naciones que se van a enfrentar, vamos directo a los protagonistas. Vamos a ir a dos protagonistas únicamente para simplificarlo. Uno es Cortés. Y del otro lado tenemos pues a Moctezuma, ¿no? Moctezuma era un hombre que era tremendamente culto, una persona súper estudiada, ¿no? Era un estadista que pues él sabía que tenía la responsabilidad del imperio, ¿no? O sea, él tenía que ver por todas las personas que vivían dentro de ese imperio, ¿no? Directamente, obviamente, de lo que eran los mexicas y indirectamente de los tributarios, de los que estaban jodidos. Y entonces era un hombre que tenía una educación así de primera, era como si hubiera ido a Harvard, a las mejores escuelas, o sea, de verdad algo así muy dedicado, muy dedicado, y era una persona que tenía que hacer las cosas con todo un ritualismo, ¿no? O sea, ellos seguían la religión que tenían, y esta religión era muy rígida, tenían que hacer cosas como sacrificios y todo esto, porque era parte no solo de un orden religioso, sino de un orden social, ¿no? Las guerras, todo eso se tenía que realizar de una manera muy delicada, y entonces esto hacía que se siguieran protocolos hasta cierta parte muy estrictos, ¿no? Ahora, del otro lado, ¿qué sucede con Hernán Cortés? Hernán Cortés es una persona que había tenido una educación, no creo que definitivamente tuviera una educación al nivel de Moctezuma, definitivamente no quiere decir que era una persona iletrada para esa época, era una persona que tenía una capacidad intelectual, era una persona culta, era una persona que sabía escribir, que para esa época era algo como increíble, ¿no? Y bueno, entonces tenemos de este lado a un hombre que está viendo por el bienestar de una nación, ¿no? O sea, él no puede tomar decisiones a la ligera. Y del otro lado tenemos a Cortés, que es una persona que básicamente no tiene nada que perder. Y entonces son situaciones muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, y que crean como que una tensión muy brutal, y que también eso se muestra lo que está sucediendo después. Otro de los grandes mitos es lo que hubiera hecho Moctezuma. No, Moctezuma desde que los españoles llegaron debió de arrasarlos, todo eso. Vamos a analizarlo. Ok, vamos a seguir esa línea de pensamiento. Yo creo que no es tan fácil en realidad, porque ese es como el tipo que está sentado en su casa viendo el fútbol con su control, en su silloncito cómodo, y pues es el perfecto jugador de la selección nacional, pero no toca la cancha desde que tiene 18 años porque se lesionó una rodilla. Entonces vamos a seguir esta línea de pensamiento para poner un ejemplo directo de qué tan compleja era la situación. Ok, Moctezuma decide hacer un ataque brutal, junta a 200,000 guerreros, un ejército inmenso, barre con los españoles en cuanto están llegando a Veracruz. Toman a los prisioneros porque pues esa era la costumbre, entonces se los llevan a Tenochtitlan. Tienen estos rituales donde se les ofrenda a los diferentes dioses, inclusive en algunos momentos a los prisioneros también se le comían parte de su carne o de sus órganos. Y entonces hay un brote de viruela en Tenochtitlan. En ningún momento hubo un bloqueo como lo hubo con los españoles, un bloqueo comercial. Entonces en todas las rutas comerciales este brote de viruela pues se dispersa, y hay una brutal enfermedad por todas partes. El estado mexica pues se tambalea, hay muchísimas muertes. Otros estados tributarios deciden que este es el momento adecuado, lo atacan, y entonces también se termina el estado mexica. Entonces yo creo que es muy sencillo opinar, pero era una situación muy compleja, ¿no? Y con un ejemplo tan sencillo, solo por hacer un ejercicio mental, vemos que no es tan sencillo.
Ya que hablamos de estos dos grandes jugadores, a mí me gusta verlo como una partida de ajedrez. ¿Y por qué me gusta verlo como una partida de ajedrez? Porque hay movimientos muy exactos, hay movimientos que fueron muy pensados, otros que fueron hechos al calor de lo que pasaba, ¿no? Ahora sí que en caliente se resolvía. Cortés, la verdad, ahí sí tuvo unos aciertos brutales, ¿eh? No, Cortés era un vivillo, era un hijo de, bueno, ya sabemos, ¿no? No vamos a decir esas expresiones, pero sí, Cortés era una persona que tenía una manera de resolver las cosas en el momento, ahora sí que directo, lo bajaba de pechito, ¿no? O sea, la verdad sí, hay que aprender, yo creo que es algo positivo de la historia, es que podemos aprender, ¿no? Sin importar el bando, podemos aprender de los aciertos y podemos aprender de los errores para, pues, obviamente, luego aplicarlos, ¿no? Bueno, entonces, tenemos todo lo que es el campo planteado. ¿Qué es lo que sucede? Pero vamos a comenzar con los aztecas. Los aztecas tenían, como ya habíamos visto, un supergobierno, ¿no? Un supergobierno y tenían una red de comunicaciones muy eficiente, ¿no? O sea, uno de los ejemplos de esto es que los Huaytlatoani tenían helado que le traían corriendo de los volcanes. O sea, ¿qué tan eficiente tiene que ser esta cosa para que te traigan la nieve de los volcanes corriendo, no? Bueno, básicamente esos corredores eran los que llevaban noticias, ¿no? Entonces ya se sabía de los españoles que ya andaban por ahí, que eran unos tipos que venían en las naves, que tenían los caballos. De hecho, inclusive Moctezuma tenía una espada de los españoles y veían que era de un material pues muy raro, ¿no? Un material que no era como la obsidiana que se rompía, no era como el oro, y esto es porque este material básicamente era como que una revolución aeroespacial. Para la época este material ya era hierro, ¿no? Ya era hierro y ya era hierro con carbón, que es muy muy resistente. Entonces pues los aztecas estaban en esta expectativa y ellos, algo importante como les había dicho, es que tenían toda una religión que les daba un orden en su cosmos, ¿no? Ellos creían que había ciclos y estos ciclos iban repitiendo de diferentes maneras, resolviéndose de diferentes maneras. Y entonces ellos estaban dentro de este ciclo que no era posible evitar, ¿no? De hecho, hay las edades. Si vemos el calendario azteca, en realidad el calendario azteca no es un calendario secular, no es un calendario de todos los días, ¿no? Es un calendario cósmico, o sea, de las edades, de esos tiempos donde los aztecas pues no podían contar con los días, algo todavía más grande que los rebasaba. Básicamente estos ciclos se iban a repetir y ellos no tenían la posibilidad de alterar este orden, ¿no? Como ellos no podían alterar este orden, tenían que estar muy atentos para saber cómo iban a reaccionar. Ahora, dentro de este pensamiento religioso que ellos tenían, sucedió algo como que muy creepy, cosas espeluznantes, ¿no? Y esto fue que llegó Nezahualpilli, que Nezahualpilli era básicamente el hijo de Netzahualcoyotl, que es el poeta que sale en los billetes, que era un absoluto genio, y cualquier persona que quiera refutar eso es un tremendo idiota. Pero llegó con Moctezuma y le dijo: ¿sabes qué, Moctezuma? Necesito hablar contigo porque hay algo que va a pasar y está muy, muy, muy loco, ¿no? Bueno, y pues ya Moctezuma estaban hablando y Nezahualpilli le dijo: mira, ¿sabes qué? Van a empezar a suceder cosas raras y tienes que estar atento porque estas cosas que van a suceder tienes que tener los ojos muy abiertos porque esto que va a suceder va a marcar el fin de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pues obviamente Nezahualpilli era una persona muy respetada, era un príncipe de una de las naciones con las que se tenía alianza, la Triple Alianza. Entonces pues sus palabras sí se tomaron como que con mucho cuidado, y además se decía que tenía el don de la visión. Y lo que pasó a continuación en los años siguientes es que hubieron presagios, los presagios de la conquista, ¿no? Estos presagios donde se decía que marcaban el fin del imperio de los tenochcas. Obviamente sabemos que muchas de esas cosas pues en realidad tienen explicaciones naturales, pero para esa época pues no se sabía, y todo suceso que salía de lo normal era como que un mensaje de los dioses de que algo iba a suceder, ¿no? Pero vamos a pasar a estos presagios. ¿Cuáles fueron estos presagios? Eran 8 presagios. 8 presagios que empezaron a suceder en Tenochtitlan, ¿no? Primer presagio funesto. El primer presagio funesto sucedió a medianoche. Una columna de fuego que atravesaba todo el cielo, ¿no?
y que duró ahí hasta el amanecer y todo el mundo la podía ver. Y entonces a las personas pues les causó como que una impresión como muy fuerte, ¿no? Posiblemente fue algún fenómeno meteorológico. En esos momentos yo creo que nos seguiría impresionando, no a ese nivel, pero sí en ese momento fue algo como que ¿qué es lo que está sucediendo aquí, no? Un impacto psicológico muy fuerte. El segundo presagio funesto. El segundo presagio funesto sucede en el templo mayor, en la que era la casa de Huitzilopochtli, ¿no? Esto es importante porque era el patrón, era el rey de los mexicas, ¿no? No literalmente, o sea, entendemos. Bueno, entonces es como si incendiara el Vaticano, de pronto se incendió. Y entonces le dicen, ¿saben qué? Pues tratan de apagarlo primero y no se puede, se enciende más y más, ¿no? Entonces llaman a todas las personas, necesitamos que nos ayuden, necesitamos apagar esto, traigan sus cubetas de campañas políticas porque necesitamos apagar todo esto. Y no se apaga el fuego, sigue encendiéndose más y más hasta que queda consumida esta casa. Totalmente. Bye. Tercer presagio funesto. El tercer presagio funesto fue algo que sucedió en pleno día, nadie se lo esperaba, todo estaba como que un día bonito, un día soleado, ¿no? Y de pronto cae un rayo y destruye o incendia otro templo, ¿no? Entonces los aztecas ya como que empiezan a sentir que se empiezan a acercar todas estas cosas. Si lo vemos, estas evoluciones de los presagios funestos cada vez empiezan a ser como más personales, ¿no? Ataques más directos hacia ellos. Cuarto presagio. El cuarto presagio fue básicamente una bola de fuego que salió en el cielo y lo empezó a atravesar y dejaba una cola que se escuchaba como cascabeles y todo el mundo lo podía ver. Era un cometa, básicamente, ¿no? Pero pues estaba atravesando todo el cielo, todas las personas lo veían, ¿no? Y se asustaban con esto. El quinto presagio, recordemos que Tenochtitlan era una ciudad en medio de un lago y entonces lo que sucede en este lago es que el agua empieza a hervir y esto es peligrosísimo. Toma en cuenta que pues tú ese lago lo necesitas para vivir y de pronto empiezan a ver que esta agua empieza a hervir y aparte de hervir empieza a subir su nivel y a llevarse casas, ¿no? Entonces las personas se asustan mucho porque los presagios cada vez empiezan a ser no solo cosas como que te pueden asustar o que te pueden sorprender, sino empiezan a hacer cosas que se están llevando tu casa, se están llevando tus cosas, ¿no? Ya, o sea, van subiendo de intensidad. Y aquí hay lo chistoso porque hay una similitud muy grande con lo que pasa en la Biblia, con las plagas bíblicas que les manda Dios a los egipcios, ¿no? El que se la da al faraón. Es algo muy similar. El sexto presagio es súper famosísimo, todo el mundo lo conoce y sigue habiendo leyendas hasta el día de hoy. El sexto presagio es la famosa Llorona. Se escucha a una mujer llorando y sus quejidos y todo eso por toda la ciudad en las noches, ¿no? Donde dice la frase clásica de la Llorona: hay mis hijos, a dónde los voy a llevar, deben de correr de esta ciudad. Y algo importante de esto es que, la ciudad estaba en un lago, ¿no? Entonces tenía corrientes de viento muy fuertes y estas corrientes pues pudieron jugar como un poco con esto, ¿no? Con la psique de las personas. Pero bueno, básicamente ese fue el sexto presagio, la Llorona, advirtiéndoles que deben de huir. El séptimo presagio, unos pescadores están echando las redes como todos los días, sacando el pescado y todas esas cosas. Todos sabemos que a veces pues se va una que otra cosa por ahí en las redes y sacan una garza que estaba atorada, pero cuando la ven se sorprende porque esta garza tenía un espejo en su frente. Ahora, algo importante es, nosotros pensamos a lo mejor como el espejo del baño o algo así, pero en realidad no. El espejo que tenía era un espejo de obsidiana y este espejo de obsidiana es un símbolo de el dios Tezcatlipoca. Entonces toman esta garza con ese espejo, la llevan obviamente con Moctezuma porque pues es algo de suma importancia para el imperio, y Moctezuma toma la garza, la revisa y cuando está viendo el espejo, de hecho en el códice literal toma la garza como el pico, ve el espejo y en el espejo puede ver a personas que están montadas como en ciervos gigantes, ¿no? Y que están avanzando y se ven amenazadoras y todo eso, y pues esto deja muy confundido a Moctezuma, ¿no? Y finalmente el octavo presagio funesto era que aparecían personas deformes de dos cabezas horribles. Entonces estas personas las llevaban con Moctezuma para que pues él las pudiera descifrar de alguna manera, no saber qué es lo que estaba pasando.
Pero estas personas desaparecían en la Casa de lo Negro. La Casa de lo Negro era un lugar, ¿no?, donde estaban como que las artes oscuras, algo parecido como lo de las artes oscuras de Harry Potter, algo similar, de Tezcatlipoca. Entonces estas personas desaparecían ahí y no se sabía a dónde iban, simplemente se evaporaban, ¿no? Ahora, haciendo una retrospectiva, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Los mexicas estaban tratando de racionalizar dentro de su mundo, dentro de su cosmos, qué era lo que estaba sucediendo después de la conquista. Era una manera de tener una identidad, yo creo que una tranquilidad con ellos mismos y poder continuar la vida post conquista. Los que lo hicieron, los que no, pues obviamente no. Poner una historia de acuerdo a su visión, ¿no?, que les permitiera tener una continuidad. Y esto también lo explica uno de los grandes eruditos mexicanos, uno de los titanes de los investigadores mexicanos, que es León Portilla. De hecho, hay un libro que está muy bueno, se llama La visión de los vencidos. Definitivamente se lo recomiendo. Es súper cortito, pero increíble. Eso es todo por ahora. Me encantó hablarles de esta parte de la conquista. En el siguiente video vamos a seguir con la continuación, ya cuando empieza a haber estos enfrentamientos entre los mexicas y los españoles. Espero les haya encantado. A mí me encantó platicarles de esto. Si les gustó, denle like, suscríbanse, clic en la campanita y nos estamos viendo en la próxima.